Vamos a dar inicio a la sesión de nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de hoy, lunes 29 de agosto. Quiero partir saludando a la ministra de Medio Ambiente que se encuentra con nosotros, la señora Maísa Rojas, a su equipo jurídico también. Y voy a darle la palabra entonces a la señora secretaria para que dé lectura a la cuenta y luego voy a continuar yo con la tabla, sin perjuicio de si algún senador o senadora quiera también hacer uso de la palabra. Gracias, presidenta. En la cuenta del día de hoy hay un oficio de la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos, señora Karina Bastida, con el que contesta un oficio enviado en nombre del senador Latorre, informando que con fecha 18 de agosto de 2022 se ha decretado la apertura de un proceso de consulta indígena con las comunidades indígenas que menciona, en el que se discutirán las medidas de mitigación, reparación y o compensación que se hagan cargo de los impactos ambientales del proyecto Parque Eólico Ovejero que se desarrolla en la región de Los Ríos. Hay un oficio de la ministra de Bienes Nacionales, la señora Javiera Toro, mediante la cual responde un oficio que envió a la comisión, en el que se le solicitó un informe sobre las razones de un eventual retraso en el otorgamiento de los actos administrativos de bienes fiscales a la empresa WOM para la instalación de los proyectos que indica. Básicamente señala que no hay tal retraso. Que también hay un oficio del Ceremi de Salud de la región de Valparaíso, con el que contesta un oficio enviado en nombre del honorable senador señor Latorre, respecto de la cantidad de personas afectadas, diagnosticadas y seguimiento efectuado a las personas que sufrieron la crisis ambiental que ocurrió en el mes de junio en Quintero Puchuncaví y Concón. Y hay una solicitud de audiencia de la totalidad de los sindicatos de la empresa Nova Austral, sociedad anónima ubicada en la comuna de Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, mediante la que solicitan que esta comisión los reciba a objeto de plantear la situación laboral por la que atraviesan los trabajadores debido a problemas socioambientales que ha tenido la empresa, que señalando que sobre ellos no se pronuncian y destacando que la empresa ocupa el 70% de la fuerza laboral de la comuna de Porvenir. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta doy la palabra. Yo tengo un tema también, a propósito de la cuenta, pero varios que me gustaría plantear en esta instancia. Senadora. Breve, si escuché bien el oficio del senador Latorre, creo que todos suscribimos que tiene que ver con los últimos casos que se presentaron en junio, ¿no es así? En junio, está bien, que es bien importante, entonces supongo lo tenemos nosotros la Secretaría. Está bien, porque bueno, como todos sabemos, y ahora aprovecho la presencia de la ministra para ratificarlo. Yo creo que a raíz de los últimos episodios, ministra, y yo creo que el Ministerio de Salud, por primera vez en mucho tiempo, hemos visto que tomó una acción concreta, que fue suspender las operaciones por lo menos por 24 horas de embarque, digamos, en puerto. Entonces yo creo que hay que tomar nota con aquello. Y yo creo que el trabajo conjunto del Ministerio de Medio Ambiente con justamente el Ministerio de Salud puede ayudarnos en el intertanto a avanzar. Entonces después, si queda un tiempo, tal vez la ministra nos pueda decir cómo está aquello o brevemente, porque es muy necesario ir avanzando en medidas concretas y al mismo tiempo en el diálogo y la comunicación para que la comunidad sienta que efectivamente son escuchados y que estos casos no es solamente el tema de reaccionar después de, sino cómo podemos ir anticipando con ciertas medidas concretas. Yo creo que sería bien importante, no estaba por supuesto en la tabla, presidenta, pero a raíz de que tenemos la presencia de la ministra y de este oficio, sería como bueno que pudiera hacer algún comentario. Gracias, senadora. Entonces, al final de la sesión, para que la ministra además tome nota y así a lo mejor pueda recibir alguna información en estos minutos. Y yo quiero mencionar que a propósito del punto en cuenta sobre la solicitud del Sindicato de Trabajadores de Nova Austral, también se contactó conmigo un concejal de la comuna de Porvenir,
Carlos Soto es su nombre, y también hablando en representación de otros de sus colegas, y que eventualmente el alcalde, no sé, señora secretaria, si habremos recibido de parte de él alguna solicitud, si no, hasta ahora entiendo, dada la cuenta, hasta ahora no, que es solamente el sindicato, pero bueno, es una comuna pequeña, ¿verdad? Y por lo tanto me imagino que ahí estarán todos más contactados, relacionados, pero ellos están interesados de poder venir a exponer, y yo creo que es muy buena práctica que las comisiones del Congreso, en el caso nuestro acá del Senado, cuando hay alguna autoridad comunal que venga, que desee plantear su tema, o que pueda venir en este caso, ¿cierto?, con representantes, a lo mejor en este caso del mismo sindicato, los podamos recibir. Entonces, quiero... yo le haré ver, digamos, al concejal que no hemos recibido de parte de la autoridad local la solicitud de ser recibido, pero que una vez que esta llegue, lo que sí les quiero pedir es que podamos recibir tanto a las autoridades locales como a los trabajadores, porque obviamente que es un tema medioambiental, pero que también ellos quieren plantear cómo les ha ido afectando. Y dado que nuestra comisión es la comisión de medio ambiente, me parece relevante, insisto, poder recibirlo. Así que yo voy a hacerles ver cuando llegue, y le encargo eso a la Secretaría, esta solicitud de la autoridad local, pero para que puedan venir en conjunto y no por separado, para que podamos destinar unos minutos a poder recibirlos como cualquier otra autoridad local que quiera plantear su tema. Y por último, antes de dar paso a dar la palabra a la ministra, el tema que nos convoca, hay un proyecto, hay una ley en realidad, ya fue ley, a lo mejor, ministra, porque tenemos la duda y lo estamos revisando, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, que es, o que regula, mejor dicho, y fortalece el transporte de carga y descarga de minerales y concentrado de minerales. Esta ley lo que logró fue que el transporte de los concentrados de minerales sea de manera hermética, hasta ahora no estaba eso exigido por ley, y estableció un plazo de 120 días desde publicada la ley para la entrega del reglamento. Eso vence ahora en el último día de agosto y no tenemos noticia del reglamento. La duda que tenemos, ¿cierto?, con la Secretaría, y lo vamos a ir revisando incluso con las Express, es si este reglamento debería ser entregado solo por el Ministerio de Transporte, o a lo mejor, me imagino que también con ustedes se podrán poner de acuerdo, porque hay cuestiones como qué se va a entender por hermeticidad, que para mí al menos no es un tema exclusivamente de transporte, pero lo planteo, insisto, en esta instancia para que también desde el Ministerio lo puedan revisar, y si es un reglamento que baja solamente desde el Ministerio de Transporte, yo lo que sí le planteo, ministra, es que a través del equipo, ¿cierto?, legislativo o jurídico puedan contactarse con el Ministerio para que ojalá, después de todo lo que costó sacar adelante esta ley, quede un buen reglamento. Muchas gracias, ministra. Entonces vamos a comenzar con la tabla de hoy, que es continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 21.202 para agregar mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano, boletín número 14.619-12. Como ya dije, está presente la ministra, la señora Maisa Rojas, del Ministerio de Medio Ambiente, la encargada de programa de humedales, la señora Jimena Ibarra, me parece que está conectada por Zoom, y los asesores legislativos, los señores Cristóbal Correa e Ignacio Martínez, a quienes además le damos la bienvenida porque uno de ellos ya está recién asumiendo esa labor, así que vamos a trabajar muy de la mano en esta comisión. Bueno, muchas gracias, y le doy la palabra a la ministra primero, y ella luego irá, ¿cierto?, dándosela a su equipo. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a la senadora, senador y al equipo. Estoy, de verdad es que muy contenta con venir a presentar esta modificación a la ley de humedales urbanos. Esta es una ley que tiene varios atributos bien importantes. Yo creo que es una ley que visibilizó un ecosistema que no estaba en la retina de los ciudadanos tan claramente. Es una ley que ha sido tremendamente exitosa tanto en su tramitación, ¿verdad? Fue aprobada rápidamente, por unanimidad. Todas las regiones de Chile cuentan con al menos un humedal urbano. Ha sido un desafío importante también para el Ministerio de Medio Ambiente, un bonito desafío, y Jimena nos va a hacer una presentación al respecto de cómo ya se ha ido implementando y los desafíos que significan. Y bueno, y en este momento
tramitamos, fue el primer proyecto, de hecho, que tramitamos conmigo ya de ministra en la Comisión de Medio Ambiente para darle más valor a la participación ciudadana a esta ley. Ese es el foco. Y yo encuentro que quedó, bueno, después se los voy a presentar, pero muy en línea con la adhesión al Acuerdo Escazú, así es que quisiera darle la palabra entonces a Jimena Ibarra para que ella haga una presentación breve sobre cómo se ha ido implementando la ley. Gracias. Gracias, ministra. Entonces le damos la palabra a Jimena Ibarra, que está conectada. Ay, gracias, ministra. Gracias, presidenta. ¿Me pueden ver si se ve la presentación? Se ve. Sí, también. Se ve, Jimena, Ahí se ve. tenemos nuestro iPad. Ah, ¿se ve completa o se ve en presentación cortada? Tienes que dar vuelta a la otra pantalla. Que vemos ok. la... Súper. Voy. Bueno. Ahí, ¿se ve ahí? Sí. Stop. Ya. No se ve. Ay, stop share. Disculpen, voy a volver a compartir. Ahí, ¿se ve ahí bien completa? Súper. ¿Sí? Sí, Jimena. Súper. Bueno, gracias. Respecto a la implementación de la ley de humedales urbanos, como bien ustedes saben, la ley de humedales urbanos entregó al Ministerio de Medio Ambiente atribuciones para el reconocimiento de humedales bajo la calidad de humedal urbano, ya sea a solicitud municipal o de oficio. Además, nos entrega atribuciones relacionadas con el apoyo a los municipios para que estos municipios puedan generar ordenanzas municipales que permitan la gestión de estos ecosistemas y la conservación. Además, busca que estos humedales, una vez reconocidos, sean incorporados al instrumento de planificación territorial y busca también la protección efectiva a través de la incorporación de criterios mínimos para la sustentabilidad que están establecidos en el reglamento. En el reglamento, nosotros trabajamos como ministerio en su elaboración de una manera muy participativa. Participaron más de 800 personas en este instrumento y en un plazo de 6 meses se logró su aprobación. ¿Qué incorpora el reglamento? Los criterios mínimos para la sustentabilidad de humedales urbanos. Además, establece el procedimiento para reconocer humedales urbanos tanto de oficio como por parte de los municipios y nos obliga a generar guías que apoyan a los municipios, como es la guía de limitación, la guía de implementación de criterios de buenas prácticas y además la guía para la evaluación ambiental de los proyectos en el marco del CEIA. Respecto a los criterios de sustentabilidad de humedales urbanos, tienen 4 líneas. Una es para resguardar las características ecológicas y el funcionamiento de los humedales, una segunda línea que es para mantener el régimen hidrológico, una tercera línea que es para el uso racional de un humedal urbano. Hasta este tercer criterio es aquellos que son obligatorios en el marco de la evaluación ambiental de proyecto, y un cuarto criterio de sustentabilidad que habla de la gobernanza participativa de los humedales urbanos. ¿Cómo el Ministerio ha implementado esta ley? A través de 3 líneas o 3 ejes. Un área es todo lo que se refiere a la tramitación de los proyectos para la declaratoria como humedales urbanos. Una segunda línea es todo el trabajo que realiza el Ministerio de Medio Ambiente para dar respuesta a las reclamaciones frente a los tribunales ambientales de los procesos de declaración. Y una tercera línea que va en la elaboración de guías metodológicas de capacitación, apoyo a los municipios, etcétera, para lograr una real implementación de la ley en el territorio. En relación al proceso, y esto muy de manera general, nosotros cuando recibimos una solicitud de declaratoria de humedales urbanos, se abre una etapa de recepción de antecedentes de la ciudadanía, esto es tanto para la tramitación de oficio como municipal, y luego de recepcionada esa información, se procede a un análisis técnico de esa información y además el Ministerio trabaja fuertemente en la corrección y mejora de la precisión de todos los límites que se han propuesto para su declaratoria, dado que necesitamos para poder respaldar que el área que estamos declarando como humedal
respaldar estos límites bajo el cumplimiento de al menos uno de los 3 criterios de delimitación: vegetación hidrófita, suelo hídrico o hidrología. Entonces, ese trabajo lo realiza el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con la Seremi del Medio Ambiente y los municipios, donde buscamos en terreno y vamos revisando los límites. Entonces, es un trabajo fuerte de campo que el Ministerio realiza a través de su Seremi del Medio Ambiente en conjunto con los municipios, a modo de dar certeza a todos los actores involucrados que el área que estamos delimitando es humedal. Luego de esto se realiza un trabajo técnico donde se recopila información de base que va a servir posteriormente a que los municipios puedan gestionar estos humedales, y se declara oficialmente y publica en el Diario Oficial. Una vez publicado en el Diario Oficial, hay un plazo de un mes donde recibimos reclamaciones por parte de cualquier persona que vea la necesidad de presentar estas reclamaciones, y el Ministerio da respuesta a estas situaciones. Entonces, uno puede imaginar que el gran fuerte o la gran complejidad que tiene la declaratoria de humedal urbano es la gestión realmente y la verificación tanto en terreno como a través de percepción remota de los límites de estos humedales. ¿Y por qué es importante? Es porque necesitamos darle claridad, como les decía, a todos los actores de que el área que estamos declarando es humedal y que ese es el ecosistema que vamos a proteger, no áreas buffer aledañas o zonas que puede ser muy relevante, pero que no corresponde a humedal, porque la ley lo que busca específicamente es reconocer humedales urbanos que están ubicados total o parcialmente dentro de estos límites urbanos. Entonces, ¿cómo estamos hasta ahora? A la fecha estamos tramitando 199 humedales que hemos tramitado en total. 88 de ellos ya están declarados, 33 de oficio, 55 municipales. Con estos humedales declarados llevamos una superficie de 9.600 hectáreas, que es casi lo que necesitamos para cumplir con nuestro primer indicador de cumplimiento de protección en la estratégica climática a largo plazo, que son 10.000 hectáreas. Entonces, ha sido muy efectiva la declaración de humedales por parte del Ministerio en ese sentido. ¿Qué regiones llevan más humedales declarados? La región de los lagos, la región de Valparaíso, seguido por la región del Biobío. Respecto a los humedales que se están tramitando, tenemos 88 humedales también en tramitación, 3 de oficio y 85 municipales, 17 por los municipios por diversas causas, y se han rechazado o cerrado 6. Y los otros 3 se han cerrado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que corresponden a humedales que fueron iniciados de oficio, pero los municipios también lo solicitaron, entonces se siguió la línea municipal, dado que era el misma área. ¿Qué región tiene más humedales en tramitación? La región de los lagos, sobre todo, tiene 28 humedales en tramitación, muchos de ellos de una extensión muy grande. De hecho, en los lagos hay un humedal que mide 1.040 hectáreas. Entonces, el trabajo que requiere delimitar estos humedales para la Seremi en el plazo que establece la ley, que son 6 meses, es muy fuerte. Además, lo sigue Biobío con 15 humedales, y Valparaíso, que tiene 13 humedales. Sin embargo, cuando vemos un análisis territorial, podemos observar que la gran mayoría de los humedales tramitándose están en la zona central, y además que si lo comparamos con la capacidad que tiene el Ministerio para poder tramitar esta declaratoria, podemos ver que hay un gran déficit, sobre todo en la región de los lagos, por ejemplo, donde tenemos 28 humedales que estamos tramitando y hay un profesional que está a cargo de esta tramitación, con el apoyo de nivel central. Respecto a las reclamaciones, este proceso a la fecha cuenta con 55 reclamaciones ya respondidas por el Ministerio. Nos ingresaron la semana pasada 3 reclamaciones más para 28 humedales urbanos. Con estas nuevas 3 reclamaciones ya vamos a tener 30 humedales urbanos reclamados. Y si uno ve el universo de quiénes son los reclamantes, gran parte de ellos es propietarios de los terrenos, ya sea inmobiliaria, agricultores o otros, y también empresas del Estado como Ferrocarriles o Ferronor. De la comunidad y municipalidades es el menor número de reclamaciones, sin embargo también existen, y muchas de estas reclamaciones, para efectos de la comunidad o de las municipalidades, van en relación de la necesidad de aumentar el área de los polígonos que se han declarado. En cambio, de las inmobiliarias o de los privados, ellos van en la línea de disminuir el área. Entonces, solo para finalizar y comentarle referente brevemente a la tercera
línea de trabajo, nosotros como ministerio, además de la declaratoria, además de las reclamaciones, apoyamos a los municipios a través de generación de instrumentos, por ejemplo, la guía de limitación y caracterización de humedales urbanos, que permite dar certeza a los municipios y a cualquier interesado en cómo delimitar un humedal. Nosotros además, a partir de este instrumento, generamos cursos, capacitaciones, talleres para ir explicándole y ir capacitando a los municipios para que puedan tramitar bien sus declaratorias. Y esto lo hace un equipo del ministerio que tiene mucha energía, muy comprometido con su trabajo. Somos 26 profesionales en el Ministerio de Medio Ambiente, 22 funcionarios de la Seremi, y además apoyado también por la área jurídica, etcétera. Y respecto al financiamiento, el Ministerio de Medio Ambiente obviamente tiene todos los profesionales que están súper motivados con la declaratoria. Sin embargo, dado que la ley no vino con presupuesto, se ha podido implementar gracias al aporte de externos, financiamiento de proyecto externo, como el proyecto GEF de humedales costeros, que ha financiado gran parte de la implementación de la ley, proyecto sin el cual no se habría podido generar todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Eso, ministra. Gracias, ministra. Muchas gracias, Jimena. Ministra. Sí. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, senadora. Bueno, agradecer la presentación. Creo que es muy relevante tener la información. Ojalá nos pudieran dar detalle, por ejemplo, cuando habla de Valparaíso, cuáles, para tener más detalle. Y justamente relacionado con ello, yo quisiera preguntarle a la ministra o bien a Jimena el tema de Ojos de Mar. Yo entiendo que pasó al Tribunal Ambiental, ha pasado mucho tiempo, yo no sé si esto tiene límites, pero la verdad es que ha pasado mucho tiempo, no tenemos respuestas claras y yo quiero saber exactamente en qué estado está o qué es lo que piensa hacer el Ministerio de Medio Ambiente al respecto. Pero creo que ya algunos de aquí que me han acompañado se han cansado de escuchar, a lo menos el senador Durán hace tiempo que está conmigo compartiendo y creo que se ha cansado de escuchar. ¿Cuánto tiempo estamos esperando nosotros que finalmente Ojos de Mar sea declarado un humedal urbano? Tenemos un problema de una comunidad que está muy organizada en torno a esto, es muy sensible en torno a esto y lleva mucho tiempo. Solo quiero aprovechar que ya sea la ministra o quien me contesten, porque claro, es un poco frustrante. En el esquema dice, en fin, que también parte de las atribuciones o de las responsabilidades, más bien que tiene que hacer justamente es atender las reclamaciones ante el Tribunal Ambiental. Entonces quiero saber frente a eso, como yo sé que está en el Tribunal Ambiental, ministra, quiero saber exactamente cuál es el proceso ahí, cuánto tiempo más, qué es lo que espera hacer Medio Ambiente y cuál es su opinión específica, porque o de Jimena, porque quiero saber por qué tenemos tanta dificultad con aquello. En su origen, inicialmente sabemos que había ahí un problema con el puerto, digamos, la extensión del puerto, pero bueno, yo quiero saber cuánto más vamos a seguir en lo mismo, porque suena muy bonito en la presentación, pero en la práctica, por lo menos de este caso específico, que yo puedo hablar de Ojos de Mar, es muy frustrante para una comunidad. Entonces me gustaría, si es posible, que me dieran más antecedentes de aquello. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ministra, sobre la presentación de Jimena, obviamente la consulta de la senadora, y yo también tengo una cuestión más de procedimiento ante la presentación. En la lámina donde se detallaban los humedales urbanos, hay una columna donde indica el número de los declarados. En la página 10, otros en proceso y luego encargados. Ahí me gustaría mayor detalle, sobre todo, obviamente, de la tercera lámina. Y lo siguiente, respecto a los recursos, a mí me preocupa mucho que una ley salga sin recursos, de muy poco, en otro tema en todo caso, pero estuvimos disponibles las senadoras y el senador de la Comisión de Mujer y Equidad de Género a no avanzar directamente, obviamente lo hicimos de manera positiva, logramos que así fuera y tuvimos los recursos para avanzar, por ejemplo, la ley de pensiones y pago efectivo de pensiones de alimentos. Y no venía con un informe presupuestario ni con recursos destinados, en este caso, a los tribunales de familia. Bueno, lo pongo como ejemplo porque, entendiendo que ya tenemos ley, a propósito de la ley de protección de humedales urbanos, pero que estamos agregando, en virtud de este proyecto, una modificación para que las solicitudes también puedan venir de personas naturales o jurídicas directamente interesadas en la protección del humedal, lo lógico es que las solicitudes aumenten. Entonces, también me parece importante, sin ánimo de retrasar este proyecto, y no lo planteo para que se agregue acá, además que ya estamos en las etapas finales de pero que venga una partida importante en la ley de presupuesto, que ya empezó a discutirse, ¿cierto?, en algunas de las comisiones
porque de lo contrario vamos a seguir dependiendo de organismos externos, ni públicos ni privados, ONG, internacionales, nacionales, etcétera, pero de organismos internos que, como decía Jimena, menos mal que acá hubo esa posibilidad, porque de lo contrario no hubiese sido posible ejecutar la ley. Pero ahí qué duda cabe que estamos al debe como país si no tenemos una ley de esta envergadura, donde en este caso además el proyecto que nos convoca va a aumentar las solicitudes por una cuestión evidente, ¿cierto? Si continuamos entonces sin recursos destinados específicamente y dependiendo de terceros, ministra. Así que esa es al menos mi inquietud. Senadora. Sí, yo quiero coincidir plenamente con lo que está diciendo la presidenta. Yo creo que no es posible que se diga que esto no irroga mayor gasto, porque en la medida que va a haber más participación, que es lo que buscamos, que es el proyecto, digamos, que vamos a revisar, claramente estamos motivando la participación. Pero como ha señalado muy bien Jimena, yo entiendo que hay profesionales muy comprometidos, que bueno, pero eso es insuficiente. Entonces, mucho terreno. Tienen que ir a visitar los humedales para conocer sus características, sus definiciones y sus condiciones. Entonces, la verdad es que esto sin presupuesto, para que puedan tener más personal y reforzar, es difícil que se concilie aumentar la participación, lo que ha significado un mayor trabajo para medio ambiente y la seremía y todo el personal que tenga que verificar esto. Entonces quisiera saber cómo se conjuga, cuál es la propuesta que se va a hacer al respecto. Gracias, senadora. Ministra. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Jimena al tiro. Quisiera aquí públicamente reconocer, o sea, cuando decimos de profesionales comprometidos, esto es muy, muy literal y es particular en Jimena. O sea, como casi yo diría que a nivel dramático, el nivel de compromiso sin mayores, o sea, no habían dineros para viáticos, así de dramático. Y cuando nosotros aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente las indicaciones, bueno, nosotros estuvimos obviamente que de acuerdo, hubo cambios que se hicieron justamente para resguardar que nosotros tuviésemos la capacidad de hacer frente a una mayor demanda por declarar humedales. Jimena hizo una presentación ahí, pero fíjense de que esa presentación tenía que haber sido como en abril. Había un elemento que en ese momento no estaba tan claro, que era el tema de las reclamaciones, y Jimena podrá complementar mejor, pero las reclamaciones tienen una fecha. Se llega a la reclamación y tenemos un plazo de 5 días para responder. Entonces, cualquier cosa que uno esté haciendo se tiene que quedar parado para responder a la reclamación. Entonces, la cantidad de trabajo extra que está demandando las reclamaciones no estaba ni incorporado cuando vimos el proyecto de ley, ni mucho cuando presentamos el presupuesto exploratorio para el próximo año. Yo tengo entendido que a sus asesores se les hizo llegar una minuta como con el estado del tema de los humedales. Si no es así, yo se los mando al tiro. Tenemos un resumen de en qué estamos, ¿no? Ya, bueno, yo se los mando. Y para que efectivamente ustedes nos ayuden con esto. No sé si se me olvida algo, pero le doy la palabra a Jimena para que responda las preguntas más específicas, pero efectivamente es un problema tener un proyecto de ley que ha sido tan exitoso, además, sin el financiamiento que corresponda. Gracias, ministra. Entonces le vamos a dar la palabra a Jimena, y solamente para recordar el tema, más que el detalle, evidentemente, de los proyectos por región, pero también yo quiero salir de la duda qué significa, ¿cierto?, que estén en etapa de encargado, a propósito de que declarado y en proceso me parece que es evidente. Son 2 personas, ya, gracias. Creo que tengo que haberlo pronunciado mal, pero no hay un proceso encargado. Están aprobados, están declarados, perdón, y están rechazados, cerrados o retirados, que podría ser. Retirados significa que el municipio lo ingresó y por un motivo ajeno a la gestión del ministerio, ellos decidieron solicitar su retiro. Y eso ha pasado en 17 humedales. Rechazado es que se terminó el proceso y el ministerio define que se debe rechazar. O cerrado es que un humedal que se inició por oficio, posteriormente un municipio, o junto con la iniciación de oficio, un municipio nos solicita declararlo por vía municipal. Entonces, como es el mismo territorio, el misma área, nosotros lo continuamos municipal y por eso se cierra. Entonces, serían como las opciones.
Y referente a las Sí, estadísticas. gracias Jimena. Pasa que la ministra lo dijo recién fuera de micrófono y yo lo voy a decir, el encargado, porque es la lámina 10 de la presentación, son los profesionales encargados del proyecto. O sea, esto dramatiza aún más, porque creo que Eso. no es menor. Porque ahí está con... Discúlpese. No, está muy bien, pero ahí está con el número. O sea, la Sí. misma, claro, hay tantos proyectos declarados, otros en proceso, en virtud de la lámina que yo estoy mirando, y luego hay uno en general, salvo algunas regiones como donde hay más. Sí. Lagos tiene claramente más. Tiene 16 declarados, 28 en proceso. ¿Y cómo hacer un encargado? Una persona encargada. Eso no hace más que ratificar lo que estamos diciendo. ¿Cómo aumentar la participación encima si esto va a generar más trabajo todavía, lo que ya tiene el Ministerio, la presión que tiene el Ministerio y toda esa vocación maravillosa que tengan los profesionales? Pero en lo concreto no pueden seguir los profesionales trabajando en terrenos sin viáticos, sin apoyo, sin recursos, porque eso no es posible. O atenta absolutamente contra una buena política, obviamente, y nadie de nosotros podría apoyar una cosa así, o que continúe, o se mantenga, o se incremente, algo así. Entonces, la gran consulta es cómo se resuelve. Gracias, senadora. Senador Durana me pidió la palabra y luego la ministra. Gracias, Jimena. Gracias, presidenta. Saludar al senador invitado. No solo la consulta en función de este planteamiento que es tan importante de poder incorporar recursos. Y como estamos en la discusión presupuestaria, creo que estamos en el minuto más importante. Por lo tanto, la presentación del proyecto de presupuesto debe ser el 30 de septiembre y sería a lo mejor importante invitar al Ministerio de Hacienda, sea el ministro o sea la subsecretaria de Hacienda, con el objetivo de que nos puedan transparentar si finalmente es posible hacer un esfuerzo de tal manera de que este proyecto tan importante pueda incorporar recursos desde el punto de vista de la gestión profesional y obviamente de la gestión operativa. Y creo que estamos en el minuto. Yo no sé si alguno de los que está acá es parte de la subcomisión de presupuesto que tiene que ver el Ministerio de Medio Ambiente, pero son varias las alternativas que tenemos de aquí en todo el proceso de la ley como para poder buscar alguna fórmula de llevar recursos al Ministerio y a este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Senador Durresti, me había pedido la palabra. Sí, gracias, presidenta. Estábamos en una comisión de Constitución, no había podido venir. Saludar a la ministra, a su equipo, a los colegas de la comisión. En la misma línea que señala el senador Durana. Iguales los dos. Sí, compañero, bien. El fin de semana venía un importante artículo en un medio de comunicación a propósito del Plan Nacional de Humedales, que más bien dice relación con los santuarios de la naturaleza, pero el Plan Humedales, que además es un compromiso del Estado de Chile a través de las NDC. Esta ley de humedales urbanos que se ha implementado y que ha sido una herramienta eficaz a lo largo de Chile, según los últimos números que teníamos en una exposición que hacíamos en la semana en Panguipulli, estamos creo que en 87, 88 humedales declarados y hay una gran cantidad de solicitudes. Hay una disparidad, ministra, y creo que es importante sincerarlo en este momento y con la ley de presupuesto. Si no hay presupuesto y no hay gobernanza, hablemos de los humedales urbanos, a propósito de que son las modificaciones, va a ser retórico. Usted estuvo en la zona sur y le llegan planteamientos que los humedales no se está cumpliendo la ley, no se está fiscalizando ni se está estableciendo mecanismos para poder protegerlos. Entonces yo creo que ahí hay una suerte de fraude de ley que por un lado los declaramos, pero por otro lado no los cuidamos. Entonces perfectamente alguien puede impetrar medidas, incluso requerimientos en contra del Ministerio por inacción de parte del Estado de cumplir, incluso a través del Consejo de Defensa del Estado, se podría impetrar la inacción de parte del Ministerio a cargo de
la protección de los humedales. Cuando nosotros impulsamos esta ley era precisamente para empezar por pequeños humedales, los urbanos, donde además estaba asociada la gobernanza de los municipios, la gobernanza de los gobiernos regionales y la participación por los espacios al estar en núcleos urbanos, total o parcialmente, de las organizaciones territoriales. Entonces estamos aquí dando un paso a incorporar mayores peticiones y no tenemos ni gobernanza ni reforzamiento. No sé si se expuso acá por parte del Ministerio. En muchas regiones, colegas, hay un solo funcionario para trabajar esta presentación. Entonces también, naturalmente, hay una presión, yo creo que hay una alta motivación de los funcionarios de declarar estos humedales, además que son urbanos, los funcionarios están vinculados afectivamente con esos humedales, pero usted conoce, ministra, que es imposible, y por otro lado, buscar la gobernanza. Dicho eso, creo que es muy importante, ministra, y creo que transversalmente se puede hacer, es fijar un protocolo, firmar un protocolo con Hacienda y ahí pedirle, presidenta, si tal vez podemos hacerlo transversalmente. Creo que esta es una ley que todos le hemos tomado cariño, que es un patrimonio pero también buscar la fórmula de generar un protocolo en la ley de presupuesto, ya sea directamente con la ley de presupuesto o un protocolo que acompañe para que asegure esto. A mí me preocupa enormemente esa situación. Propongo eso o por su intermedio si la ministra o Hacienda o podemos trabajar algo. Y por último, presidenta, aprovechando que está la ministra, preguntarle, aquí hay 2 senadores que son de la zona, ¿qué ocurre con Ojos de Mar? Ya, me tocó visitarlo y la situación es que es brutal. Yo creo que es brutal la presión y ahí es la tormenta perfecta. Es una empresa del Estado, que es la empresa de San Antonio, de la portuaria, con camiones químicos, con alumbramiento, funcionamiento toda la noche, se están comiendo el borde costero. Están todos es un pequeño Chernobyl respecto de un humedal. 3 lagunas al menos, en las cuales están las aves, está la comunidad organizada. Preguntar ahí qué ocurre, porque esto es contradictorio, que por un lado el gobierno se declara ecologista, y usted lo ha dicho así, ministra, y en buena hora lo respaldamos, pero por otro lado el desarrollismo del Ministerio de Economía, de Transporte, de Obras Públicas, es brutal. Entonces yo creo que no se puede tener esa ambivalencia, porque ese humedal no resiste con el megapuerto en los términos que lo han señalado, y ese es el Estado de Chile. Entonces, preguntar la misma situación, ¿qué ocurre, la conciliación, qué participación o cuál es su opinión, ministra, sobre eso? Y por último, lo de las turberas, ley de turberas. Nos han llegado decenas de presentaciones, al menos a mí por la concurrencia del ministro de Agricultura allá a la zona, sin reunirse con las agrupaciones de pomponales, y también yo creo que es un ecosistema que no podemos seguir evitando, haciéndole el quite a la solución, saber qué va a ser el Ejecutivo, si le va a dar urgencia a la comisión, al proyecto de ley para llamar a la mixta y resolver esa ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durresti. Ministra, le doy la palabra y, hay varias solicitudes o propuestas, mejor dicho, para ver el tema presupuestario, porque efectivamente, ministra, acá el ánimo de esta comisión, evidentemente, es que este proyecto no quede como letra muerta, o sea, que se puede ejecutar. Y entendemos que si desde algún lado se puede hacer presión para que lleguen más recursos, es precisamente desde esta instancia. Estamos además con la discusión en las subcomisiones, y en la subcomisión además está nuestra señora secretaria de esta comisión, que conoce perfectamente el proyecto y que nos puede ayudar a aquello, a priorizarlo, pero con el caso del ministro de Hacienda, a mí me parece importante poder hacerle llegar cuáles son los proyectos, que no es solamente cuáles son los proyectos que requieren de mayores presupuestos, que se despacharon sin
un informe presupuestario sin recursos destinados propiamente tal para el objetivo, la idea matriz del proyecto. Y en este caso, como aún no lo hemos votado en este segundo trámite, está en segundo trámite este proyecto, con mayor razón que sea considerado en esa instancia. Entonces, yo partiría enviándole esta información al ministro. Yo me comprometo además a poder llamarlo en representación de la comisión y también a que en esta instancia, en la subcomisión, podamos hacer llegar cuáles son esos proyectos que requieren como para justificar una cuestión que ya está justificada, pero a lo mejor, ¿cierto?, con los antecedentes, con los boletines y los proyectos, por qué se requerirían de esos mayores recursos. Así que esperemos a ver qué respuesta hay de aquello y luego podríamos proceder, como decía el senador Durana, a invitarlo directamente porque me parece muy importante. Y como decía el senador Durresti, si además hay una definición de parte del gobierno, que eso se note en algo concreto desde el punto de vista presupuestario. Por último, recordarles, porque yo lo acabo de revisar, acá estamos frente a un proyecto de artículo único. No estamos convocados para votar en este momento, pero me parece importante que, ya que estamos recibiendo, ¿cierto?, a la ministra, al Ejecutivo, puedan nuestros asesores de ya empezar a revisarlo para que ojalá la próxima semana podamos verlo, porque es artículo único, estamos en segundo trámite, podríamos despacharlo a la Cámara. Y por último, el caso del proyecto de Turbera, eso ya rechazamos lo que venía de la Cámara la semana pasada, así que, como decía el senador Durresti, ahí también aprovechar de su instancia, su presencia, ministra, para que en esta comisión mixta no solamente nos constituyamos, sino que el mismo Ejecutivo pueda ponerle urgencia para poder responder y para poder zanjar las diferencias que hubo entre cada corporación. Ministra. Muchas gracias. A ver, primero que nada, con respecto a Ojos de Mar, hay una propuesta de conciliación. Yo he entendido de que efectivamente ha sido bien difícil el trabajo, como que había un acuerdo, realmente no están así. Me dicen aquí que la semana pasada el tribunal fue junto con comunidades y con nosotros para allá, y que esta semana hay una nueva reunión para ver si se llega a acuerdo. Eso es lo que puedo comentar, pero le puedo hacer llegar más información si es que lo hubiese, pero eso es lo que me mandaron ahora sobre el estado de Ojos de Mar. Con respecto al tema presupuestario, efectivamente yo creo que esta no es la única ley que está en esta situación. Yo diría que en general el Ministerio de Medio Ambiente, o más bien la institucionalidad ambiental en los últimos años ha crecido, se ha fortalecido con una cantidad importante de leyes y no ha venido de la mano con un aumento de presupuesto y aumento en capacidad humana para implementar esto. La situación, yo creo que más dramática, de hecho, es la de la superintendencia, donde hay varias leyes, nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades que ellos tienen que implementar y están con una subdotación de personal muy significativo. Entonces, cualquier ayuda al respecto es sumamente bienvenida, pero a nosotros ya nos avisaron de que el presupuesto del próximo año no viene demasiado expansivo como todos nos podríamos imaginar, así, pero de todas maneras yo le envío ahora a la senadora la minuta, así que espero que todas la puedan ver. Y Turberas, estamos trabajando en una indicación. Tenemos que ahora hacer la vuelta por todos los otros ministerios, así que ténganos un poco de paciencia, pero no sé si Cristóbal quisiera complementar. Sí, la comisión completa. Y agricultura, claro. Pero de nosotros, o sea, de los senadores y senadoras de Agricultura y de Medio Ambiente, claro. Sí, pero nosotros son 5 en total en representación del Senado, pero de los senadores que formamos parte de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente. O sea, van a elegir Sí. de la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura a 5, porque son 5 los que integran la Comisión de la mixta. Es que la ley orgánica dice que son 5. Sí.
Normalmente designan a una de las dos comisiones unidas o bien el otro procedimiento es elegir 5 de entre las dos, dar nombres, no comisión. Y yo puedo hablar con la presidenta de la Comisión de Agricultura para ver si están en las mismas condiciones. A lo mejor tampoco hay interés de asistir los 5. Sí. Mire, relacionado con este tema, ministra, y a propósito de lo que usted acaba de decir, porque claro, uno esperaría avanzar en un oficio, en algo por escrito, ¿cierto? Si es que hubiera todavía espacio e instancia para poder avanzar en esos mayores recursos. Pero también me parece que es una muy buena instancia ir a ver al ministro y hacerlo de manera transversal o convocarlo, insisto, partir por convocarlo a la comisión y con el ánimo, insisto, de que estos proyectos no queden en letra muerta y además que si uno se los presenta de manera específica, concreta, recursos para estos proyectos, de esa forma, él también podrá, o desde Hacienda podrán, ¿cierto?, sacar las cuentas y darse cuenta que es para esto, o sea, y la realidad que tiene, que al final del día un profesional, en este caso solamente para humedales urbanos y para revisar las solicitudes es escasa y una cuestión objetiva. Así que si les parece, tomemos el acuerdo de invitar al ministro, como decía el senador Durán, el senador Durresti también dijo algo en la línea, a la comisión y no partir por enviar algo por escrito a propósito, ¿cierto?, de la información que nos acaba de entregar la ministra. ¿Les parece? Ok. Acordado entonces, ahí nos ponemos de acuerdo en la fecha. Sí, gracias. Muchas gracias por su intermedio. Volviendo un poco al paréntesis de Turbera, porque ahí la ministra me dio la palabra y no pudimos ver más el fondo. Efectivamente, el Ejecutivo ha estado trabajando en propuestas de indicaciones desde que el proyecto ingresó a tercer trámite constitucional, sobre todo considerando que la propuesta de la Cámara era muy prohibitiva y que eso estaba generando una resistencia bastante fuerte en las comunidades. Creemos que es un proyecto muy importante, el Ministerio de Medio Ambiente está muy interesado en él, pero se ha demorado esta propuesta debido a que es algo que tiene que ver muchas carteras. Es un tema bastante transversal, no es solo competencia de este ministerio y, por tanto, toda propuesta que salga al Ejecutivo tiene que contar con la participación de todos los actores. Pero consideramos que para cuando se comience la comisión mixta ya deberíamos tener la propuesta sobre la mesa. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ministra, senadoras, senadores, para cerrar este tema, o... Es que yo tenía una presentación también. Sobre humedal urbano. Sí. Ministra, por favor. Es que no tuve tiempo para decírselo. Pero por favor. Ya, un segundo, déjenme compartir pantalla. Es cortita, es para contarle. ¿Va? ¿Dónde está? Ahí está, perdón. Tengo muchas cosas abiertas en la... Un segundo para que se ponga en pantalla completa. Ok, ahora sí, gracias, presidenta. Entonces lo que yo muy brevemente les voy a hacer es contarles cuáles fueron las indicaciones que finalmente se aprobaron en la Cámara de Diputados. El año pasado, hace casi un año, entonces se presentaron algunas indicaciones a este proyecto de ley. Bueno, no indicaciones, es un proyecto nuevo, ¿verdad? Pero bueno, son cambios a la ley, con el objetivo de incluir la participación ciudadana en esta ley. ¿Ya? Que hasta ahora no estaba incluido, de que grupos ciudadanos pudieran también solicitar la creación de humedales urbanos. Entonces, originalmente aquí estaba la propuesta, puede ser
por 2 organizaciones o 25 personas naturales o una organización sin fines de lucro. Y además también incluía una propuesta para reducir el plazo de la tramitación a 3 meses, que la ley la tiene como 6 meses, ahora sería 3 meses. Entonces, como ya les mencioné, nosotros evidentemente estábamos muy interesados en esto, estaba muy en línea con Escazú, ¿verdad? El permitir participación ciudadana en esta ley. Comenzamos la discusión en abril. Ahora, sin prejuicio de esto, también nos interesaba salvaguardar que se mantuvieran las expectativas de la participación. Eso por un lado. Y por otro lado, como ustedes mismos vieron, el tema de las reclamaciones es básicamente sobre los polígonos. O sea, ya sea por los inmobiliarios que dicen que el polígono es más chico o por las comunidades o el municipio que el polígono es más grande. Entonces, la definición del polígono, que es un trabajo que se hace en terreno por una persona físicamente, que también necesita un alto nivel de conocimiento, es importante resguardar esa parte en la declaración, porque si no, si en el fondo hacemos mal el trabajo de la definición del polígono, van a ser, esperamos muchos más las reclamaciones y las vamos a perder, además va a tener que hacer todo un trabajo de nuevo. Entonces, por un lado, para manejar el tema de las expectativas y hacer bien el trabajo, lo cual ha sido bien importante por el tema de reclamaciones, entonces estimamos que en realidad no era importante mantener los 6 meses y también que asegurarnos de que no bajara como en el fondo la calidad de los proyectos que pudieran ser ingresados. Entonces, con eso, un segundo. Hubo las siguientes indicaciones. Bueno, aumentamos el número a 50 personas o 100 personas, dependiendo del tamaño de la comuna. Y aquí los criterios vienen de esta otra ley, que es sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, ¿ya? Entonces utilizamos esa ley y utilizamos los criterios para que vienen definidos en esa ley para que comunidades pudieran solicitar. Así que ahí están los detalles. También se uniformaron criterios para el reglamento, para que los 3 tipos de solicitudes fueran todos iguales. Como ya mencioné, se propone mantener el plazo de los 6 meses. Nos parecía adecuado, que efectivamente 3 meses es demasiado. Y probablemente lo más interesante es que la ley contemplaba de que cuando un humedal urbano fuese solicitado por un municipio, este municipio podía suspender la tramitación y entrega de permisos de subdivisión, loteo, urbanización, cuando se ingresaba la solicitud. Entonces, lo que se hace ahora es que este efecto suspensivo es obligatorio y para cualquiera sea el que solicite la declaración de urbano. Esos son los 3 como grandes temas que están incluidos entonces en las indicaciones que fueron aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias. Gracias, ministra. Sobre el punto. Sí, senadora Allende. O sea, yo creo que tenemos que avanzar en lo posible con el mayor acuerdo. Y yo creo que, dadas las características de lo que acabamos de escuchar, a mí me parece que mantener el plazo de 6 meses está bien, ¿no? Porque de otra manera es irreal. Con la carga de trabajo y con los mayores, digamos, demandas de participación, me parece real. Creo que también es necesario uniformar criterios. Creo que en ese sentido también la indicación va a lo adecuado. Quiero también valorar, si entendí bien, que el efecto suspensivo es obligatorio. Y eso creo que es muy importante, porque antes decía se podrá, que es distinto a deberá, o en fin, la cosa es que hoy día cambia y creo que eso también es tremendamente relevante. Así que, por mi parte, me parece que las indicaciones que presenta el Ejecutivo están muy bien. Si fuera
el caso habría agregado, no sé si hay algo más, pero en lo general lo que nos ha presentado el ministro a mí me parece bien. Gracias, senadora. Senador Durana y la ministra. No, compartir lo que ha manifestado la senadora Allende en relación a las indicaciones presentadas, pero tengo una acotación en la indicación 4 en torno a este efecto suspensivo. ¿Va a tener algún plazo? Porque puede ser permanente en el tiempo. Si bien el plazo de tramitación de 6 meses en torno a la ley, creo que ha sido importante esto de acotar los tiempos, porque obviamente que disminuye el efecto de la incertidumbre. Gracias, senador Durana. Ministra. Sí, con respecto a este último punto, le voy a pedir a Cristóbal que me complemente. A ver, el tema estos es, entonces, cuando ingresa la solicitud de declaración de humedal urbano, se suspende la tramitación, ¿ya? Y eso es obligatorio. Esto tiene dos efectos. Por un lado, le da certidumbre de que no va a recibir un permiso y después que no vaya a poder construir porque es un humedal urbano, así que le da certidumbre. Y también se hace cargo del hecho de que, claro, que una vez que ingresaba una propuesta, se apuraba para rellenar, etcétera, para si es que hubiese algún interés en desarrollar un proyecto inmobiliario. Así es que ese era como el propósito de esta indicación. Le doy la palabra a Cristóbal para que complemente ahí. Muchas gracias, ministra. Respecto a la pregunta, se plantea una modificación al artículo 3 de la ley. El artículo 3 es el que contiene ahora esta facultad que tiene la municipalidad de poder suspender, y ahora se agregan que esta suspensión podrá ser cuando el inicio del procedimiento sea de oficio por el Ministerio, a petición de municipalidad o por petición ciudadana, y se establece la obligatoriedad. Sabiendo que esto podría generar ciertas complicaciones, sobre todo temas de incerteza jurídica, agregamos en las mismas indicaciones 2 incisos nuevos a este artículo. El primero dice básicamente que la tramitación y otorgamiento de estos permisos se reanuda luego de que se finalice el procedimiento del Ministerio. Entonces tenemos que, si el procedimiento finaliza con la declaratoria de humedal urbano, comenzará a regir la ley, entonces los proyectos tendrán que ingresar mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si es que no se declara el humedal urbano, apenas termina el procedimiento que lleva el Ministerio, los permisos y tramitación de permisos puede continuar. Y además, para otorgar mayor certeza jurídica, se agregó otro inciso que establece que esta suspensión no contempla permisos ya otorgados. Entonces, porque no podemos afectar casos que ya se otorgaron estos permisos. No sé si hay el senador. Senador Durana. Lo que pasa es que yo creo que nosotros no podemos caer en lo que hoy día sucede con el Consejo de Monumentos Nacionales, en que a veces hay un proyecto de infraestructura que lleva, por ejemplo, en el caso de mi región, 10 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hoy día hay una posición de muchos parlamentarios que están tratando de renovar y modificar y actualizar la normativa del Consejo de Monumentos Nacionales justamente por eso, porque se genera lamentablemente un impedimento en lo que significan los proyectos de desarrollo para una región que pueden ser importantes. Entonces, ¿cuánto puede durar la declaratoria ambiental? ¿Está focalizado al punto de los 6 meses? Sí, está limitado. Entonces, ok. Lo podríamos decir en algún minuto de manera expresa que se sujeta, porque yo creo que eso es importante, no caer en lo que lamentablemente sucede en muchas partes del país con el Consejo de Monumentos Nacionales. Nada más que eso. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Ministra? No, perfecto. No, igual para complementar, como decía, este inciso se refiere al término del procedimiento y la misma ley establece que el procedimiento debe durar 6 meses. Entonces, posterior a eso, no habría problema. Y obviamente, pasados los 6 meses. Salvo que se haga una ampliación, porque se puede solicitar ampliación como en todo proceso administrativo,
y se utiliza, pero son ampliaciones de por lo general 3 meses más. Después de que finalice el procedimiento, la suspensión no corre. ¿Y cuántas veces? Claro. Sí. Con el ánimo de que avancen los proyectos, no que queden detenidos en la burocracia que todos conocemos, a veces con intención y a veces porque efectivamente no hay recursos. Pero también me parece importante que esto quede lo más limitado posible y que a lo mejor una cosa es llevarlo al procedimiento de la ley, ¿cierto? Pero también en este caso poder limitarlo aún más, sin perjuicio de la ley, por ejemplo, a una prórroga como máximo o algo así. Sí, senador. Lo que pasa es que si no se acota, obviamente que vienen de la mano los recursos judiciales de no innovar. Y uno ve que hay experiencia en muchos ámbitos en que las órdenes de no innovar es otro proceso. Entonces, en lo personal, mi sugerencia es que ojalá lo pudiésemos acotar de tal manera de dar certidumbre administrativa, pero también jurídica. Sé que todas las declaratorias han cumplido con el plazo de 6 meses, entonces está en la ley, en la práctica ya funcionan los 6 meses, entonces yo creo que está bien claro, ¿no? No sé si Pero podemos... Ujú. Pero hoy día lo que está en el proyecto a propósito de las indicaciones ejecutivas son los mismos 6 meses con la posibilidad de solicitar una ampliación que lo que está establecido en la ley original, digamos, ¿cierto? La ley de protección de humedal. Ahí está Jimena. Sí, sí. Jimena, no sé si alcanzaste a escuchar, estábamos conversando a propósito de un punto que marca el senador Durana por cuánto tiempo quedan suspendidos los proyectos y se hizo alusión al plazo de 6 meses que ya está establecido en la ley. La ministra hacía referencia a que ese plazo se cumple en general, así que si tienes algo que agregar, te damos la palabra. Gracias, presidenta. Sí, actualmente la postergación de permisos se realiza para casos puntuales donde el municipio solicita a MIMBU que se realice esta postergación. No es obligatorio y no solo por el hecho de solicitarlo se ven postergados. Eso genera muchas veces que va a depender también de la celeridad de cada Seremi MIMBU, va a depender de cada municipio si lo quiere solicitar o no y de la realidad de cada humedal también. Entonces hemos visto que durante el proceso de tramitación de declaratorias, que por ley son 6 meses, no han rellenado muchos humedales y nos genera la complicación de que cuando vamos a hacer la delimitación y continuamos con el proceso, cuando estamos terminando el proceso, muchos humedales ya tienen sectores que tienen relleno, porque el relleno se realiza día a día y una velocidad que uno no creería lo rápido que es. Entonces, en ese sentido, la indicación busca hacerse cargo de esto. Respecto al plazo, la ley dice 6 meses y en algunos casos especiales nosotros sí hemos ampliado porque no hemos tenido capacidad de poder hacer estas correcciones en terreno, sobre todo en estos casos donde no han ido rellenando a medida que vamos delimitando, lo que nos obliga a ir a terreno más de una vez, a veces hasta 3 veces o más, y ir modificando la delimitación. Entonces, al incorporar esta indicación, nos facilitaría enormemente la delimitación y por ende una buena declaratoria y menor proceso de reclamaciones. Gracias Jimena. Entonces, ¿sobre el punto o sobre el proyecto en discusión? Sí, no lo vamos a votar, por eso. Sí. Ya, lo que sí me parece importante recalcar, porque el Ejecutivo ha venido a explicar, ¿cierto?, las indicaciones. Creo que ha sido una muy buena sesión, porque hemos aclarado varias dudas y acordar, eso lo vamos a hacer luego nosotros, pero la invitación al ministro de Hacienda, porque al menos me parece que es importante escucharlo idealmente antes de que votemos. Eso no quiere decir que vamos a someter la aprobación de este proyecto a aquello, pero creo que es bueno que él sepa que estamos a puerta de votar este proyecto, que puede o venir con recursos y ser efectivo o derechamente depender de
de lo poco y nada que a lo mejor pueda llegar en la misma ley de presupuesto, y de lo contrario, en ninguno de estos casos, estar conscientes que estamos aprobando algo que me parece que es bueno que quede así, que van a tener los mismos recursos de disposición y profesionales, etcétera, que lo que contemplamos hoy día. O sea, estamos ampliando la posibilidad de ingreso de solicitudes con los mismos recursos que ya tenemos. Así que me parece muy responsable que podamos conversar con él antes de aprobar este proyecto, y también a cada uno de los senadores, a la senadora, que a través de nuestros asesores vayamos revisando entonces este artículo único con las indicaciones hoy día conocidas para que podamos votar entonces en la próxima sesión, recordando además que estamos hablando de un proyecto de artículo único. Senadora Allende. No, era decirle que entiendo que son más de un proyecto que tienen problemas de financiamiento, entonces sería bueno que tengamos todo el listado y trabajado para que la conversación sea mucho más amplia y no solo limitarnos a este proyecto, obviamente, pero estoy totalmente de acuerdo y creo que ha sido muy instructiva esta sesión para poder efectivamente poder votar la próxima semana. Me quedo, perdón, una breve 30 segundos. ¿Qué pasa si rellenan? ¿Cómo hace el Ministerio de Medio Ambiente y cómo se cumple entonces? Porque si en el intertanto están rellenando, ¿qué es lo que sucede? Me dice, tenemos que revisar la limitación, pero ¿hasta dónde es factible conciliar esto? Porque bueno, si empiezan a rellenar, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No vamos a sacar el rellenado o qué es lo que se plantea el Ministerio de Medio Ambiente en estos casos? Sería bueno que esa pregunta, como muy del terreno, la responda Jimena, por favor. Jimena. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, cuando nosotros cuando delimitamos un humedal tenemos que identificar que se cumpla al menos uno de los 3 criterios de delimitación. Entonces, cuando hay rellenos históricos en los humedales que ya están consolidados, nosotros tenemos que delimitar excluyendo las zonas que están con el relleno. Esto genera una complicación tremenda asociada a los flujos ecosistémicos del humedal, etcétera. Pero lamentablemente la ley es muy explícita. Tenemos que reconocer lo que en el instante es humedal cuando fuimos a delimitar. Cuando se rellena en el preinstante, en el proceso, si nosotros notamos o tenemos el aviso de que están rellenando, tenemos que ir a terreno, nos coordinamos con la superintendencia y para ver si inician procesos de daño ambiental asociado, etcétera, y tratamos de evitar que se sigan rellenando. Cuando no son consolidados, porque son rellenos recientes, el humedal se mantiene tal cual, pero si es un relleno consolidado, se elimina. Gracias, Jimena. Sí, senador Durán y después Cristóbal. No sé, yo creo que, solo para terminar, yo creo que al final el origen de la consulta era saber qué pasa cuando el privado rellena. ¿Pero qué hacen? No me quedo. Jimena. Cuando un privado rellena, lo que se inicia es un proceso sancionatorio, porque la ley lo que indica es que desde publicada la ley corre la letra S. Por lo tanto, cualquier alteración o relleno en un humedal se considera, y que eludió el sistema de evaluación de impacto ambiental, es daño ambiental. Entonces se inicia este proceso. Claro, pero es que una cosa, Jiménez, es que se le sanciona a ese privado y otra es que directamente hay un daño irreparable en el medio ambiente. Para, si me permite, para completar, yo creo que este punto es bien irrelevante. O sea, por eso me surgió la duda, ¿qué sucede? ¿Cómo trabajamos y qué hacemos? Porque al final, si se empieza a rellenar, aprovechándose de los tiempos, 6 meses es un tiempo bastante amplio y el relleno parece ser que puede ser muy rápido, la verdad es que yo no sé si verdaderamente está bien especificado el procedimiento como para que podamos proteger en este caso el humedal y no nos quedemos solamente en que con la impotencia de que se rellenó y ahora qué hacemos. Cambiamos el polígono, la delimitación, pero eso no es lo ideal ni eso es lo que debiera ser. Entonces, el último minuto me gustaría que Jimena, si le parece, ministra y presidenta, nos volviera a aclarar bien cómo ven la manera más efectiva para evitar que ocurra esto, porque conocemos, si se trata de una inmobiliaria, sabemos perfectamente que es bien probable que tenga la mejor intención de rellenar rápidamente y poder el proyecto cuanto antes.
Es que justamente lo que quería aclarar es que justamente esa última indicación, que a todo esto ya fue votada en la Cámara de Diputados, se hace en parte cargo de esto, del hecho de que cuando hasta ahora la suspensión de la tramitación era voluntaria y solamente cuando era un municipio el que iniciaba que hacía el ingreso de la propuesta de humedal. Entonces la idea es que ahora sea quien sea que ingresa la declaración de humedal urbano, se suspenda y con eso tratar de evitar que estas cosas ocurran. Lo otro ya es completamente ilegal, así que no... es la superintendencia que tiene que hacerse cargo, pero ese es el propósito de esta indicación, habiendo visto cómo ha funcionado durante este año y medio que existe la ley. ¿Por el punto? ¿Nada? Ok. Bueno. Entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Ministra. Sí, pero sí. Presidenta, por su intermedio, le quería hacer un muy breve resumen de la reunión que hubo entre los asesores, donde también participó la presidenta y el Ministerio de Medio Ambiente sobre el proyecto de RCA. Perfecto. Sí, sí. Me parece como para clarificar nomás. La primera parte del trabajo es acotar el universo de proyectos que queremos que ingresen a este programa de adecuación, RCA, etcétera. El nombre todavía no existe, ¿verdad? Porque eso es lo primero, como para bajar la ansiedad de que no estamos hablando que con este proyecto queremos que pasen por evaluación ambiental un hospital del año 1950, ¿sí? Entonces, y ese trabajo ya no es fácil de hacer, porque no existe una sistematización al respecto. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente está viendo que con bases de datos que nosotros tenemos sobre contaminación, por ahí ver cuál podría ser el universo. Esa es la primera tarea. Y a partir de... esa es la primera tarea. Y la segunda tarea es que con ayuda de la biblioteca del Congreso, ver cómo se han aplicado estos programas de adecuación en otros países. Y lo tercero que se acordó en esa reunión es que el Ministerio de Medio Ambiente iba a presentar una propuesta de trabajo específica, la cual no sé el plazo, no dice aquí el plazo para cuándo sería, pero supongo que para la próxima reunión. ¿Esta semana? Esta semana. Gracias. Gracias, ministra. En resumen, esa reunión, ¿cierto?, la hemos sostenido y efectivamente hay que ir paso a paso, por lo tanto, lo del estudio o catastro es clave para saber hasta dónde llegamos y también fuimos conversando, como decía la ministra, cuál sería el instrumento, este programa de ecuación o algo similar. Muchas gracias, ministra. Entonces, habiéndose senador Latorre. Ministra, perdón, gracias, presidenta. Solo una sugerencia, que tal vez en ese catastro, que estoy de acuerdo que se acote, obviamente partir por las zonas de sacrificio, que ya están declaradas como tal, digamos, INDH, hay varias fuentes donde tenemos declaradas zonas de sacrificio y o zonas latentes o saturadas. O sea, como que ahí partir por aquellas industrias, ¿no?, más contaminantes, antiguas, que no cuentan con sistema de evaluación ambiental. Yo creo que ahí hay por lo menos un primer piso. Después se podrán ir agregando otras, etcétera, pero creo que ahí hay una primera tarea, creo que urgente. Eso. Gracias, presidente. Gracias, senador Latorre. Entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.